Hola, ya estamos listos desde La Habana para darles a conocer las principales noticias que se generan en esta isla. En titulares, Cuba se mantiene alerta para no retroceder en sus indicadores epidemiológicos ante el escenario de apertura. Expertos que participan en el enfrentamiento a la COVID-19 analizaron las estrategias a trazar ante los retos que impone este nuevo contexto. Desde las redes sociales, Día de la Cultura Nacional marca tendencia. La fecha recuerda la entonación por primera vez del himno de Bayamo en 1868. Y desde los sitios condominio.cu, Comité Central del Partido Comunista de Cuba celebrará el 23 y 24 de octubre su segundo pleno. Soy Gretel Romero. Comenzamos. Lo decíamos en titulares, Cuba diseña una estrategia de salud que mantenga el control epidemiológico de la COVID-19 ante el nuevo escenario de apertura. Así trascendió durante la más reciente reunión de científicos con la máxima dirección del país. En el encuentro, los expertos alertaron que la nación debe estar atenta a no retroceder en sus indicadores epidemiológicos cuando vuelva a abrir las fronteras a los visitantes. Ha sido una buena semana en el control de la epidemia de COVID-19, aseguró el doctor en ciencias Raúl Guinovart, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, al actualizar los modelos de pronóstico sobre la evolución de la enfermedad. El experto indicó que en los últimos días ha continuado la disminución de la incidencia, incluso en aquellos territorios que hoy presentan los escenarios más complejos. El número de fallecidos también se va ralentizando. Se espera, vaticinó, que la tendencia al decrecimiento prevalezca en las próximas semanas, aunque se seguirán reportando cifras de confirmados relativamente elevadas durante octubre y noviembre. Todas las provincias poseen pronósticos favorables, y lo cual es una buena noticia para nuestro país, pero subrayando lo que decía el ministro ayer, que la epidemia no ha acabado, que al contrario, que no se pueden, es decir, que se debe seguir haciendo las aperturas que se están haciendo, pero que se deben seguir manteniendo las medidas que se han explicado son necesarias para que para que todo esto que hemos avanzado no retroceda. Sin embargo, pese a la reducción de la transmisión y los decesos y el avance de la vacunación, la letalidad ha aumentado en el país. Sobre las razones que motivan este comportamiento se refirió la doctora Lisette Sánchez del Centro de Inmunología Molecular. La letalidad es el cociente entre la incidencia y la mortalidad y lógicamente si uno va con las medidas que se toman, bajando la incidencia y habiendo un número de casos menor, solamente con un caso que uno tenga, que fallezca, se eleva la letalidad y esa es una de las razones principales por las cuales, a pesar de que en estos momentos vayamos controlando la transmisión, se elevan las tasas de letalidad. Y lo que hemos visto es que sí hay un efecto y un impacto de la campaña de vacunación, o sea, en el análisis que hacemos de la relación entre la mortalidad y la cobertura de vacunación, hemos visto cómo los lugares donde han sido o tienen tasas altas de cobertura de vacunación, la mortalidad inmediatamente, o sea, se ve el decrecimiento de las tasas. Los participantes reflexionaron sobre cuáles deben ser las tareas urgentes a implementar como parte de la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19 cuando la nación se apresta a abrir sus fronteras a partir del venidero 15 de noviembre. Bueno, completar la vacunación en todo el país, saben que lo estamos trabajando, de hecho sobre mediados de noviembre debe estar esa gran parte de la población cubana vacunada, traer ya cómo queda la estrategia con números de refuerzo de la vacunación y comenzar esa estrategia a mediados de noviembre, reforzar la herencia de los protocolos, cuál es la adecuación del nuevo protocolo de convalecientes, porque hoy lo que más tenemos en Cuba somos convalecientes. Revisar las nuevas estrategias de vigilancia y diagnóstico a la luz del nuevo contexto. Y la versión 7 del protocolo, que será una versión diferente, porque es una versión que toma en cuenta la situación epidemiológica actual. ¿Hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos del sistema de salud cuando se avanza cada vez más en el control de la epidemia? A juicio de los expertos,
Uno de los principales frentes debe ser la atención de los convalecientes y el tratamiento de las numerosas secuelas que el SARS-CoV-2 ha dejado en ellos y que generan daño y discapacidad, a la vez que incrementan la carga para la sociedad y la familia. Por otra parte, se debe incrementar la atención del adulto mayor, el sector más vulnerable a la enfermedad y que hoy constituye el 20,8% de la población cubana. Tenemos entonces que replantearnos, además de los convalecientes, ¿no?, la estrategia con el adulto mayor que no está enfermo de nada, ¿no? Por supuesto, con el que está enfermo hay un programa de cáncer, hay un programa cardiovascular, hay su patología, pero el que no está enfermo de nada, como hacemos con los niños, fíjense, porque con los niños, Salud Pública tiene un programa para niños sanos, ese es el programa de poricultura, eso ha existido siempre, ¿no? Nosotros necesitamos tener un programa para el adulto mayor sano. El presidente y el primer ministro encabezaron también este martes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19, en la que también participaron varios viceprimeros ministros y otros integrantes del gobierno. Vamos a actualizar ahora sobre la situación epidemiológica en el territorio nacional. El Ministerio de Salud Pública reportó al cierre del martes 1.550 positivos al virus SARS-CoV-2, una cifra que sigue en descenso. La lista de confirmados asciende así a 940.127. En esos momentos se encuentran activos 21.074. En las últimas 24 horas fallecieron 13 personas para un total de 8.114 decesos. Otros detalles, como es habitual, en próximos espacios informativos de nuestra casa Cubavisión Internacional. Vamos a hacer una pausa en la emisión. Al regreso compartimos otras noticias desde las redes sociales y los sitios condominio.cu. Siga con nosotros. Una cubana que era su encanto, aquí en la noche llorando vio al otro día con su caballo, buscó sus huellas y le siguió. Y Cuba celebra este 20 de octubre el Día de la Cultura Nacional, una fecha que recuerda la entonación por primera vez del himno de Bayamo en 1868. Desde la red social Twitter, el presidente de Cuba evoca aquel suceso. Tenemos en pantalla el primer post. El Día de la Cultura Cubana es aquel en que se escribió sobre un estribo el canto definitivo de la nación, la idea jamás abandonada de que morir por la patria es vivir. Etiqueta a Cuba, ponle corazón, Día de la Cultura Cubana, marcan tendencia esta jornada en Twitter. Y en otro post comparte la siguiente frase del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro: lo primero que hay que salvar es la cultura, y añade el mandatario, salvarla de la avalancha colonizadora, del empobrecimiento espiritual y de todo lo que dañe la capacidad crítica y el pensamiento liberador que han distinguido siempre a la cultura cubana. Bueno, como parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Cultura Nacional, se realizó un acto oficial en el Hotel Habana Libre que contó con la presencia de las principales autoridades de la capital. Las palabras centrales estuvieron a cargo del historiador Félix Julio Alfonso, quien se refirió a los símbolos patrios de la nación. Entonces tenemos el gran símbolo de la revolución en la bandera. Primero fue la bandera, después fue el escudo y después fue el himno. Esa es la sucesión de los símbolos de nuestra patria. Y veíamos las imágenes, una inmensa bandera de la estrella solitaria engalana desde esta jornada la fachada del Hotel Habana Libre. El despliegue de la bandera es una de las principales actividades de la jornada por la cultura cubana. La Habana, más de 120 metros de altura, una tarea titánica, emplazar una monumental bandera cubana. Nosotros queremos y quisiéramos todos de que esta bandera fuera desplegada en uno de los edificios más altos de aquí de La Habana. 28 metros de largo y 14 de ancho son sus dimensiones y hasta la fecha se considera la más grande conformada en Cuba.
se coció en los talleres de confecciones Loida. La líder del grupo de creación, Loida Fernández, comentó sobre las complejidades del proceso por el gran tamaño y los requerimientos técnicos. En una de sus fases debió contar con el apoyo de la Universidad del Deporte. La reconocida artesana dedica la obra a los médicos, los científicos y todo el personal de la salud, cuya labor ha sido imprescindible en la contención de la pandemia. Y aunque actualmente se recupera en casa, ha estado al tanto del montaje del Grupo Conalpi con el apoyo del Fondo Cubano de Bienes Culturales, porque desplegar la bandera ha sido un acto colosal. Es un privilegio, un honor que esa bandera tan grande esté en este hotel tan emblemático, histórico, donde radicó la comandancia de Fidel. Ha sido difícil por el tema del aire, por el tema de la magnitud, el tamaño de la bandera y la complejidad que hay al acceso, al acceder a la posición que la estamos poniendo. Porque como se ha podido ver, estamos bajo un balcón que es bastante grande y es un sistema de anclaje porque pesa bastante para poder mantenerla firme sin que haya ningún desgarramiento, ninguna rotura. Una idea que se gestó por el compromiso sincero con el proyecto de nación de una artesana cubana, Loida Fernández, y su grupo creativo. Y hoy, Día de la Cultura Nacional, es una enorme obra, una gigantesca bandera cubana, la más grande conformada hasta la fecha en el país, que nos aupa a todos nosotros. Últimos minutos para realizar un recorrido por los sitios condominio.cu. El diario Granma anuncia que los días 23 y 24 de octubre se realizará en el Palacio de Convenciones, en La Habana, el segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La reunión evaluará la implementación de los acuerdos derivados del 8º Congreso del partido y otros temas de interés para el desarrollo del país. Para el próximo mes de noviembre se prevé también el comienzo de las asambleas de balance en los niveles municipales y distritales que se proponen analizar el trabajo de la organización partidista en el fortalecimiento del vínculo directo con el pueblo. Y el sitio de la Cancillería informa que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, consideró una ofensa a la comunidad internacional un reciente informe del gobierno de Estados Unidos sobre las sanciones económicas y financieras que aplica a terceros países. A través de Twitter, el titular consideró que ello es todavía más ofensivo para países como Cuba, que sufre del abuso que representa el bloqueo, acompañado de medidas coercitivas unilaterales. Vamos a poner la nota en contexto. La Casa Blanca divulgó un documento sobre modificaciones a los castigos contra países como Venezuela, Irán, China y Cuba, entre otros, para hacerlos más efectivos y rigurosos. Y terminamos en la agencia Prensa Latina, publica que el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisa, sostuvo varias reuniones de trabajo con autoridades de Venezuela para pasar revista al convenio integral de cooperación entre ambos países. En el intercambio con el ministro venezolano para la Salud, Carlos Alvarado, y la titular de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, se revisaron los mecanismos de cooperación en el área asistencial, una prioridad en los acuerdos suscritos entre las dos naciones durante las últimas 2 décadas, con el establecimiento de la misión Barrio Adentro y el programa de formación en medicina integral comunitaria en el país sudamericano. Y con esta nota llegamos al final de la emisión. Noticias ampliadas a las 2 de la tarde, hora local. Les recuerdo que estamos activos en las redes sociales de Cubavisión Internacional. Ahora los invito a continuar con el espacio Zona Deportiva y su anfitrión, Álvaro Álvarez. Chao. Les saludo y doy la bienvenida a una nueva emisión de Zona Deportiva correspondiente a este miércoles 20 de octubre de 2021. Y a propósito de que el béisbol, el juego de pelota, fuera declarado Patrimonio Cultural de la Nación Cubana este 19 de octubre, pues estaremos comentando sobre este hecho en particular y también la trascendencia de nuestro deporte nacional, el presente y el futuro.
Para ello, contaremos con la presencia de nuestro habitual analista Arián Alejandro, así que le invito a mantener la sintonía hasta el final. Y estamos ya para darle la bienvenida a Arián Alejandro a nuestro espacio. Como siempre, un placer saludarte, amigo mío. Igualmente, Álvaro, saludo para ti, amigo, y por supuesto también para el resto del colectivo y toda la teleaudiencia. Hoy con un tema cultura y deporte, porque al final, para nuestro país y sobre todo cuando se trata de béisbol, es deporte, pero también es cultura. Exactamente, Arián, y este 19 de octubre en el estadio Palmar de Junco, cuna del béisbol cubano, a pesar de algunas discrepancias, de que si se jugó primero aquí, de que si el juego oficial fue allá, pero ciertamente se habla de un antecedente en el Palmar de Junco, ese estadio que es el más antiguo del mundo, que todavía sigue activo, se mantiene activo. Así mismo es. Que por cierto, ya usted que menciona la discrepancia, y es también parte de lo histórico, de lo cultural, un partido que al menos el que se tiene como primer box score, es decir, lo que se conocen los numeritos, 51 corridas por 9, como se llamaba en ese momento, La Habana triunfaría sobre Matanzas. Es, repito, por eso es que se considera el primer partido oficial. Así que Palmar de Junco, que además acoge al Salón de la Fama Provincial, porque a veces se tiende a confundir un poco, Álvaro, es Salón de la Fama Provincial. Ojalá algún día se decida, o latino, o el latinoamericano, o el Palmar de Junco, acoger el Salón de la Fama Nacional para ya... 27 de diciembre de 1874. Fue ese juego que usted hacía referencia entre La Habana y Matanzas. Precisamente allí, pues fue declarado oficialmente el béisbol como patrimonio cultural de la nación. Y digo oficialmente porque esto forma parte de un protocolo, una acreditación, porque el béisbol, como usted ya lo decía, forma parte de la cultura. ¿Por qué? Sí. Forma parte de la cultura porque además hay que situar en contexto, Álvaro, a quienes nos siguen. ¿Y por qué patrimonio de la nación o patrimonio cultural de la nación? Es que eso está establecido por el Ministerio de Cultura. Hay un segmento que lleva patrimonio, que además hay que decir que tiene que ver, en el caso del patrimonio cultural, con el legado y herencia. Y es que el béisbol es precisamente legado y herencia, porque además tuvo vínculo con las luchas independentistas de nuestro país. Figuras que participaron en dichas guerras también practicaron nuestro llamado pasatiempo nacional, el béisbol. Y es que, si bien es cierto, no somos ni creadores ni gestores del béisbol, pero también está establecido por norma que usted puede adoptarlo, hacerlo suyo, hacerlo propio, y a partir de ahí pues quedar instaurado dentro de toda la sociedad, dentro de la nación. Se prohibió precisamente, a propósito de que hoy se celebra el Día de la Cultura, se prohibió por estas fechas, en 1868, la práctica oficial del béisbol, el juego de pelota, como usted también hacía mencionar. Se prohibió de manera oficial por parte del gobierno español en ese momento radicado en Cuba, pero se siguió practicando de manera, digamos, clandestina. Muestra de rebeldía, muestra de que se quería tener a esta disciplina, a este deporte, como algo propio, como algo de los cubanos. Y así ha trascendido en el tiempo, y bueno, yo creo que es una batalla que al final se ha logrado el ya nombrarlo patrimonio de la nación, patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, que es de donde entra en el acápite, patrimonio inmaterial, que tiene que ver con manifestaciones, con prácticas, con expresiones de la cultura cubana, como lo pueden ser, por ejemplo, las parrandas de Remedio, que son patrimonio también cultural de la nación. Bueno, en el caso del béisbol ya también lo es, y realmente es una felicidad para todos los que amamos el deporte, para todos los que amamos esta disciplina. Yo creo que un reconocimiento también a cómo cada cubano, yo creo que muy pocos son ajenos a lo que ocurre en este deporte. Puede estar bien, puede estar mal, pueden los resultados no acompañar la historia ahora mismo, en el presente no acompaña la historia, la rica historia de nuestro béisbol, pero se sigue comentando de béisbol, se espera la serie nacional, se disfruta en cada esquina, en cada momento, y bueno, ahora que poco a poco también, dicho sea de paso, se comienza a levantar un poco las restricciones, volverá ese ambiente de peñas poco a poco, que es parte también de todo este juego cultural del béisbol. Ahora, Arián, decía una palabra importante, salvaguardar. Y hago referencia a esto porque quizás el béisbol cubano no atraviesa su mejor momento, y de ahí la trascendencia de declarar en fechas, en estos años, pues declararlo como patrimonio cultural de la nación. Esto significa un reto de cara al futuro y una quizás garantía de que se pueda apostar más por el desarrollo de este deporte. Coincido contigo, porque en tiempos donde se habla que la juventud prefiere otras disciplinas, prefiere
la tecnología, como que se ha desvinculado un poco las nuevas generaciones del béisbol, algo que no es totalmente cierto. Digamos, se hace presente además con estos resultados negativos a nivel internacional. Bueno, ahora, justo tras nombrarlo precisamente en la jornada de ayer, Patrimonio Cultural de la Nación Cubana, el reto, como bien decías, tiene que ser no solo salvaguardarlo, sino también dar ese paso evolutivo, dar ese paso de avance que se espera para regresar a planos estelares. Primero en casa, porque hay que revisar primero lo que no se está haciendo bien en casa y luego después a nivel internacional. Gracias, Arián, por este primer momento. Hablando de historia, precisamente te propongo ir una pausa porque los guantes que usó el gran Teófilo Stevenson para ganar su tricampeonato olímpico en Moscú 1980 fueron donados al Salón del Deporte Cubano. El periodista Duanis Hernández nos trae los detalles. Los guantes que usó el legendario boxeador cubano Teófilo Stevenson en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 fueron donados por el periodista de Radio Rebelde Luis Izquierdo al Museo del Deporte Cubano. Pero, ¿cómo llegaron a Luis estos históricos guantes? Uno de los grandes narradores deportivos que ha tenido este país, Ramón Piti Rivera, ya desaparecido, compartíamos el programa Panorama Deportivo y me comenta que hay un aficionado, ex piloto, que tenía en su poder unos guantes de Teófilo Stevenson cuando se disputó la Olimpiada de Moscú en el año 80 y que él quería donarlo para algún lugar donde pudieran exhibirse. Izquierdo buscó al aficionado y finalmente se concretó la donación. Mantuvimos un contacto, yo se lo comenté en alguna ocasión a los compañeros de la Comisión de Boxeo para ver cuando existiera la posibilidad exponerlo en algún lugar, pero realmente aquello quedó en el olvido, no tuvimos esa oportunidad y siguió la amistad con el ex piloto, su nombre es Julio Sánchez, y hace muy pocos días nos invitó a su casa, estuvimos compartiendo y me dijo, ahí detrás están los guantes de Teófilo, llévatelo. Para el Museo del Deporte Cubano es un privilegio contar con estos guantes con los que Stevenson ganó el tricampeonato olímpico. Y recibir estos guantes que están firmados por todos ellos representa rescatar parte de la historia. Cuando Luis me comentó el tema este lunes pasado, enseguida dijimos, tenemos que recibirlo y será expuesto ya desde hoy para que todo el que pase por aquí pueda tener contacto con lo que sucedió en Moscú 80, donde nuestro equipo de boxeo logró tan buenos resultados. Recibe Museo del Deporte Cubano guantes usados por Teófilo Stevenson en Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Duanis Hernández, Cuba Visión Internacional. Interesante esta historia, Arián. Los guantes usados por Teófilo Stevenson en Moscú 1980, donados al Salón del Deporte Cubano. Regresamos al tema de esta jornada, el béisbol. Y ahora ya hablamos un poco en nuestro primer momento de historia de lo que significa la dimensión cultural del béisbol para Cuba, pero se imponen retos para este deporte presente y futuro que se ve bastante complicado. Hay una nueva dirigencia en el béisbol cubano a propósito del fallecimiento tanto del presidente de la Federación Cubana como del comisionado nacional Ernesto Reynoso, el presidente Higinio Vélez. Pues ahora un nuevo comisionado, ya le decía, se pronostica que para el mes de enero, dadas las condiciones epidemiológicas del país, si todo se mantiene como hasta ahora, se pueda iniciar la Serie Nacional número 61, pero hay un próximo reto, que es los Juegos Panamericanos de Cali. Juegos Panamericanos Juveniles con una selección sub-23 después de lo acontecido en el Mundial de la categoría. Después de lo acontecido en el Mundial de la categoría, que ya todos conocen el resultado, todos conocen lo que pasó extradeportivo también, que implica a este equipo que va a participar en estos primeros Juegos Panamericanos Juveniles. ¿Por qué? Porque se ha debilitado el equipo. Esto lo conversábamos en otro momento, Álvaro, se ha debilitado el equipo. Si bien se mantienen piezas, sobre todo desde el box, Marlon Vega, Naikel Cruz, Fran Abel Álvarez, es decir, pitchers de calidad para menores de 23 años que pueden tener, digamos, un resultado de aceptable hacia arriba, es decir, de aceptable a bueno o muy bueno dentro de este evento de los Juegos Panamericanos Juveniles, ellos no batean. Y aquí está la principal debilidad de un equipo que ahora mismo cuenta con jugadores que ni siquiera dentro de sus equipos provinciales en la última serie nacional o en las últimas series nacionales, no es que no jueguen, pero todavía no son los que llevan parte del protagonismo de los equipos provinciales. Y esto es lo preocupante.
se ha dado a conocer en los últimos días unas nuevas bajas del equipo. Es decir, realmente el deporte cubano o el pasatiempo cubano está pasando por un proceso, ya lo decíamos en el primer momento, difícil por la pérdida, no se puede ocultar, la pérdida de muchísimos talentos que esto implica a estos primeros Juegos Panamericanos Juveniles e implica el segundo reto que mencionabas, la realización de la Serie Nacional número 61. ¿Por qué? Porque más allá de lo que pueda ocurrir en estos Juegos en Cali, Álvaro, donde Cuba no sale como favorito, creo que eso tiene que quedar claro, más allá de nuestra tradición no sale como favorito, esa Serie Nacional sin muchos de esos talentos pierde porque nos quedamos entonces con peloteros ya muy experimentados que están viendo el tramo final de su carrera, otros muy jóvenes que tienen que, digamos, violentar, quemar etapas porque los equipos se quedan muy descompensados porque no es una, no son dos provincias, son prácticamente todas las provincias las que caen en este, digamos, este saco de la pérdida de talento. Entonces, a partir de ahí se complejiza el panorama de nuestro béisbol, por lo tanto hay que trabajar de todo punto de vista. En cuanto a la Serie Nacional, para este equipo, a los Juegos Panamericanos Juveniles, y trabajar en el proyecto de qué hacer para mejorar. Yo creo que hay que ir a la base, béisbol. Arián, Claro. hay que ir a los niños, a los adolescentes. Yo creo que hay que trabajar con nuestras glorias deportivas que tantos éxitos dieron al béisbol cubano. Hay que decir también que este éxodo de peloteros, esta, digamos, partida, jóvenes sobre todo, se debe a la no implementación de este acuerdo entre la MLB, la Organización de las Grandes Ligas, y la Federación Cubana, que trunchó la administración de Donald Trump y que actualmente no existe una vía legal, segura y expedita para que los peloteros cubanos puedan desempeñarse como otros de diferentes naciones del mundo en las grandes ligas. Y eso lo contemplaba este acuerdo, que no fue implementado en definitiva porque la administración Trump, en su afán de sancionar a Cuba, pues limitó este acuerdo. Realmente esperemos que en el futuro se pueda implementar este acuerdo y existe entonces una vía segura y legal para los cubanos llegar a las grandes ligas. Muy rápido, Álvaro, es que Cuba es el único país que se ve afectado. Del resto pueden competir perfectamente en la MLB. Exactamente, y tienen que optar por estas opciones de abandonar equipos, irse a un tercer país para poder llegar a Estados Unidos. Así mismo. Gracias, Arián, por A ti, este Álvaro. comentario. Te esperamos el próximo Viernes. viernes aquí en Zona Deportiva. Así concluye nuestra emisión. Mañana nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, tenga una excelente jornada y mantenga la sintonía con Cuba Visión Internacional.